Nunca pensé que una llamada pudiera partirme el corazón en dos. Era martes por la mañana. Estaba preparando café, como todos los días. Cuando sonó mi teléfono, contesté sin imaginar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La señora Elena Martínez. Sí, soy yo. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, y después escuché algo que todavía hoy me cuesta creer. La llamo porque los nuevos propietarios desean tomar posesión de la casa esta misma semana. Sentí que el mundo se detenía. Miré alrededor. La cocina, las cortinas que cosí con mis propias manos, la mesa donde celebramos tantos cumpleaños. No entendía nada. ¿Qué propietarios?, pregunté, casi susurrando. La respuesta llegó como un golpe en el pecho. Su hija Mariana vendió la propiedad hace 2 meses. Por unos segundos fui incapaz de hablar. Mi hija, mi propia hija, la misma niña que cargué en brazos cuando tenía fiebre, la que lloró conmigo el día que enterramos a su padre, la que juró que aquella casa jamás saldría de la familia, no podía ser verdad. Aquella casa no era un simple inmueble, era nuestra historia. Mi esposo y yo la levantamos poco a poco, con sacrificios, con jornadas interminables, con domingos trabajando mientras otros descansaban. Él era albañil, yo vendía comida casera. A veces tuvimos que elegir entre comprar ropa nueva o comprar cemento, y siempre elegíamos construir un poquito más. Un cuarto, una ventana, un pedazo de futuro. Allí crecieron nuestros hijos. Allí celebramos Navidades, graduaciones, reconciliaciones, despedidas, y también el último abrazo que le di a mi esposo antes de perderlo para siempre. Por eso sentí que me arrancaban una parte del alma. Debe existir un error, dije finalmente. Esa casa no podía venderse. El hombre guardó silencio. Después respondió con voz seria: Señora Elena, la operación está registrada, pero hay algo extraño. Algo extraño. Esas palabras comenzaron a dar vueltas en mi cabeza, porque de pronto recordé unos documentos firmados años atrás. Recordé a mi esposo diciéndome: nunca dejes de proteger lo que construimos juntos. Y entonces apareció una pregunta que me quitó el sueño durante semanas. ¿Cómo había podido venderla Mariana? Si mi nombre seguía apareciendo en las escrituras, lo que mi hija ignoraba era que aquel documento escondía un detalle capaz de destruir todos sus planes, y yo estaba a punto de descubrirlo. Tenía 62 años cuando descubrí que podía perderlo todo. Y no hablo del dinero, hablo de los recuerdos, de las promesas, de esa sensación de pertenecer a un lugar. Yo nací en Puebla, en una familia sencilla, donde nos enseñaron que las cosas importantes no se compran, se construyen. Mi esposo, Ricardo, era albañil, un hombre trabajador, callado y orgulloso. No tenía estudios, pero tenía algo mucho más valioso: palabra. Cuando nos casamos, apenas podíamos pagar un cuarto rentado. Compartíamos una cama vieja, una estufa pequeña y muchos sueños. Pero Ricardo siempre decía: algún día tendremos nuestra propia casa. Elena, y yo le creía, porque sus ojos brillaban cada vez que hablaba del futuro. Pasaron años, vendí tamales, preparé comida para fiestas, lavé ropa ajena, cocinaba desde las 5 de la mañana, regresaba cansada, con dolor de espalda, pero feliz, porque cada peso tenía un destino. La casa, nuestro refugio, nuestro legado. Recuerdo perfectamente el día que compramos aquel terreno. Era pequeño, polvoriento, lleno de hierba seca, pero para nosotros parecía un palacio. Ricardo se arrodilló, tomó un puñado de tierra entre sus manos y me dijo sonriendo: aquí vamos a envejecer juntos. Y lloré de felicidad, porque después de tantos sacrificios, por fin sentíamos que la vida nos estaba devolviendo un poco de esperanza. Construimos la casa poco a poco. Primero, una habitación, después la cocina, luego el patio. Pasaban meses antes de poder comprar otra puerta o colocar una ventana nueva, pero cada ladrillo tenía una historia, cada pared guardaba un recuerdo. Y Mariana creció viendo todo eso. Era nuestra única hija mujer, nuestra consentida, la niña que corría por el patio mientras su padre mezclaba cemento, la que ayudaba a pintar las paredes
la que decía orgullosa ante sus amigos: mi papá hizo esta casa con sus propias manos. Por eso jamás imaginé que sería ella quien intentaría arrebatármela. Cuando Ricardo enfermó, Mariana estuvo muy cerca de nosotros. Nos acompañó en hospitales, nos llevó medicinas, nos abrazó cuando recibimos el diagnóstico y cuando él murió, sentí que mi mundo se derrumbaba. Fue entonces, cuando empecé a confiar aún más en mi hija, le entregué copias de llaves, papeles importantes, recibos, documentos. Ella me repetía constantemente: mamá, ya no te preocupes por nada, yo me encargo. Y sinceramente pensé que estaba cuidándome, que quería protegerme, que estaba haciendo lo que cualquier hija amorosa haría por su madre, pero hubo algo que ahora recuerdo con claridad, algo que en aquel momento ignoré. Mariana comenzó a preguntar demasiado sobre las escrituras. Quería saber dónde estaban guardadas, quién aparecía registrado, qué documentos seguían vigentes. Incluso insistía en revisarlos cada vez que venía a visitarme. Es por seguridad, mamá decía sonriendo, y yo le creí, porque cuando amas profundamente a alguien, nunca imaginas que pueda hacerte daño, mucho menos tu propia sangre, pero ahora entiendo que las señales estuvieron ahí desde el principio, yo simplemente decidí no verlas. Y mientras recordaba cada uno de esos momentos, comprendí algo doloroso. Quizá mi hija llevaba mucho tiempo planeando algo que yo todavía no alcanzaba a comprender, y lo peor era que apenas estaba comenzando a descubrir la verdad, porque unos días después, los vecinos me contarían algo que terminaría de romper mi corazón, y entonces ya no habría marcha atrás. Durante varios días viví atrapada entre la incredulidad y el miedo. Intentaba convencerme de que todo era un error, que alguien había confundido nombres, direcciones, documentos, porque una hija no hace eso. No después de ver a sus padres sacrificar años enteros para darle un hogar, no después de prometer que cuidaría lo que tanto nos costó construir, pero la realidad comenzó a alcanzarme y vino de donde menos lo esperaba, de mis vecinos, aquellas personas que habían visto crecer a Mariana, que habían compartido con nosotros cumpleaños, posadas y reuniones familiares. La primera fue doña Lupita. Me encontró afuera de la casa, mientras yo trataba de entender qué estaba pasando. Me miró con tristeza, con esa mirada incómoda de quien sabe algo que no debería saber. Elena. Pensé que ya estabas enterada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Enterada de qué? Ella dudó unos segundos. Hace meses vinieron unas personas, tomaron fotografías, midieron habitaciones, revisaron el patio. Pensé que habías decidido vender. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hace meses. Sí. Venían acompañados de Mariana. Sentí que las piernas me temblaban. Mariana, mi hija, entrando a la casa donde había aprendido a caminar, la misma casa donde lloró abrazada a mí cuando murió su padre, mostrándola como si fuera una propiedad cualquiera, como si no estuviera llena de recuerdos, como si no fuera el último pedazo de Ricardo que seguía conmigo. Intenté sonreír, intenté aparentar tranquilidad, pero por dentro me estaba derrumbando. Y entonces apareció don Ernesto. Incluso había un letrero, me dijo. Duró varias semanas. Creímos que todos estaban de acuerdo. No pude responder, porque entendí algo devastador. Todo el vecindario sabía que la casa estaba en venta. Todos, menos yo. Yo seguía pagando el agua, la luz, el predial, seguía limpiando el patio, regando las plantas que Ricardo sembró antes de morir, mientras mi hija ya negociaba con desconocidos. Aquella noche intenté llamarla, una vez, 2 veces, 5 veces. Nada. Solo escuchaba el buzón. Le envié mensajes. Hija, necesito hablar contigo. Mariana, por favor, respóndeme. Dime que esto no es verdad. Pasaron horas. Después, un día entero. Y luego 2. Silencio absoluto. Hasta que apareció una notificación. Había sido bloqueada. Sentí un vacío imposible de describir. No solo me habían quitado una casa, me estaban quitando a mi hija. Me estaban obligando a aceptar que la persona que más confiaba en mí era capaz de desaparecer sin dar explicaciones, sin pedir perdón,
sin siquiera mirarme a los ojos. Pero algo seguía sin tener sentido. ¿Cómo había firmado? ¿Cómo logró concretar una venta sin mi autorización? ¿Quién le ayudó? ¿Quién estuvo detrás de todo aquello? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y entonces sucedió algo inesperado. Un antiguo conocido que trabajaba cerca del registro público logró conseguirme una copia preliminar del contrato de compraventa. Mis manos temblaban mientras revisaba aquellas hojas, y fue ahí donde encontré algo que me dejó helada. Había un nombre que jamás había escuchado en mi vida. Un notario, un hombre que nunca conocí, alguien que supuestamente había validado una operación en la que yo nunca participé, y en ese instante comprendí algo aterrador. Tal vez aquello no era solo una traición familiar, tal vez alguien había falsificado documentos, y si eso era cierto, mi propia hija estaba involucrada en algo mucho más grave de lo que imaginaba, pero todavía no sabía que la siguiente visita cambiaría por completo el rumbo de esta historia, y que estaba a punto de descubrir una verdad capaz de destruir todo lo que Mariana había construido sobre mentiras. Pasé toda la noche sin dormir. Tenía aquella copia del contrato sobre la mesa del comedor, justo donde años atrás ayudé a Mariana a hacer sus tareas de primaria. La observaba una y otra vez, buscando una explicación, una razón, algo que me permitiera seguir creyendo que mi hija no era capaz de hacerme algo así. Pero cada palabra escrita en esas hojas parecía gritarme lo contrario, y había algo que me inquietaba profundamente. Ese nombre, el nombre del notario. Nunca lo había visto, nunca había firmado ante él, nunca había pisado su oficina. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente fui al registro público. Todavía recuerdo el frío que sentí al entrar, las paredes blancas, el sonido de las computadoras, la gente haciendo trámites como cualquier otro día. Mientras yo sentía que mi vida se estaba desmoronando, una empleada amable recibió mis documentos, revisó mi identificación, tecleó algunos datos. Esperé varios minutos, pero de pronto su expresión cambió, frunció el ceño, volvió a revisar, tecleó nuevamente, y entonces me miró directamente a los ojos. Señora Elena. Aquí hay algo extraño. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué sucede? Ella giró la pantalla ligeramente hacia mí. La propiedad aparece registrada bajo copropiedad. Su nombre sigue vigente. Legalmente continúa siendo titular. Mi respiración se detuvo. ¿Está segura? Completamente. Para vender esta casa se necesitaban 2 firmas, la suya y la de quien aparece como segundo propietario. ¿Y cuál aparece? La mujer leyó el documento, la de su esposo fallecido, y posteriormente quedó reconocida su participación como copropietaria activa. Me llevé las manos a la boca. Ricardo, mi Ricardo, aún me estaba protegiendo incluso después de haberse ido. Entonces escuché la pregunta que jamás olvidaré. ¿Usted autorizó esta venta? Jamás. La respuesta salió de mí con lágrimas en los ojos. Jamás. Nunca firmé. Nunca acudí a ninguna notaría. Nunca di permiso. Nunca acepté desprenderme del hogar que construimos juntos. La empleada guardó silencio por unos segundos. Parecía medir cuidadosamente sus palabras. Después dijo algo que hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. Entonces alguien utilizó documentos irregulares o falsificó información. Sentí que el aire desaparecía. Hasta ese momento todavía pensaba que Mariana quizá había cometido un error, tal vez una imprudencia, tal vez había sido manipulada, pero falsificar documentos, eso era distinto. Eso significaba que había decisiones conscientes, mentiras, ocultamientos y posiblemente más personas involucradas. Sin embargo, el golpe más duro todavía estaba por llegar, porque mientras revisábamos el expediente, apareció información sobre el pago recibido por la venta, y ahí comprendí que aquello no había sido una decisión impulsiva, había sido un plan. Mariana ya había cobrado el dinero. Y no solo eso, ya lo había gastado. Había comprado un departamento nuevo, un automóvil reciente, había realizado viajes, y en sus redes sociales aparecía sonriendo en playas que yo ni siquiera conocía. Mientras tanto, yo seguía pagando servicios. Seguí cuidando una casa que otros ya creían suya.
Seguí regando las bugambilias que Ricardo plantó con sus propias manos. Seguí viviendo dentro de un hogar que mi hija había entregado sin siquiera despedirse de mí. Y entonces comprendí algo que me rompió por completo. Mariana no había vendido solamente una propiedad, había vendido nuestra historia, había vendido 20 años de sacrificios, había vendido los sueños de su padre, había vendido nuestra memoria. Salí del registro con lágrimas contenidas. Caminé varias cuadras sin saber hacia dónde iba, hasta que decidí buscar ayuda legal. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si aún podía hacer algo, y fue entonces cuando el abogado tomó los documentos, los revisó detenidamente y pronunció unas palabras que hicieron que la sangre se me helara. Señora Elena, hay algo todavía más grave. Alguien falsificó documentos, y cuando me mostró la firma que aparecía en el expediente, sentí que el mundo volvía a derrumbarse frente a mí, porque aquella firma llevaba mi nombre, pero definitivamente no era la mía. Miré aquella firma durante varios segundos. Era mi nombre, Elena Martínez, pero no era mi letra, no era mi forma de escribir la E, ni la manera en que siempre cerraba mi apellido. Alguien había intentado copiar mi firma, y lo había hecho para vender el único patrimonio que Ricardo y yo construimos durante toda una vida. Sentí un dolor tan profundo que ni siquiera pude llorar de inmediato. Era una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza, porque de pronto empecé a hacerme preguntas que jamás pensé hacerme. ¿En qué momento dejé de conocer a mi propia hija? ¿En qué momento dejó de verme como su madre? ¿En qué momento comenzó a verme como un obstáculo? El abogado me recomendó iniciar un procedimiento legal. Me habló de nulidad, de fraude, de documentos alterados, pero yo apenas podía escucharlo. Mi mente estaba atrapada en otro lugar, en los recuerdos, en las fotografías guardadas en una caja de madera, en la voz de Ricardo diciéndome: Elena, pase lo que pase, esta casa siempre será tu refugio. Aquella noche no pude regresar a casa. Mi hermana Rosa insistió en que me quedara con ella. Acepté porque sinceramente tenía miedo. Miedo de entrar a mi habitación, miedo de ver las paredes, miedo de tocar los muebles que habíamos comprado poco a poco, y sobre todo, miedo de aceptar que mi hija había sido capaz de traicionarme. Dormí en un cuarto pequeño, pero dormir es una forma muy generosa de describir lo que hice, porque pasé horas mirando el techo, escuchando el silencio, sintiendo un vacío enorme dentro del pecho. A medianoche me levanté, abrí mi bolsa, saqué algunas fotografías antiguas. Ahí estaba Mariana, con apenas 6 años, cubierta de pintura porque había querido ayudar a su papá a pintar la sala. Ahí estaba abrazando a Ricardo el día que terminamos la cocina. Ahí estaba sonriendo junto al árbol de Navidad. Y entonces me derrumbé. Lloré como hacía años. No lloraba, no por la casa, no por el dinero. Lloré porque sentí que había perdido a mi familia, porque comprendí que la traición más dolorosa no viene de los desconocidos, viene de quienes conocen tus debilidades, tus miedos, tus sueños, y aún así deciden lastimarte. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Algunos familiares comenzaron a enterarse y lo que escuché terminó de romperme. Tal vez Mariana tenía problemas económicos, quizá necesitaba el dinero. A lo mejor exageras. Elena, exagero. Esa palabra me atravesó el corazón. Nadie hablaba del engaño. Nadie hablaba de la falsificación. Nadie hablaba de la mentira. Solo buscaban justificarla. Solo trataban de encontrar una razón para convertir una traición en una decisión comprensible, y eso me hizo sentir más sola que nunca. Dejé de asistir a reuniones familiares. No respondía a llamadas. No quería escuchar opiniones. No quería que nadie defendiera lo indefendible. Comencé a sentir culpa. Una culpa absurda, pero real. Pensaba que quizá había fallado como madre. Quizá la consentí demasiado. Quizá le facilité las cosas. Quizá confundí amor con entrega absoluta, y mientras me hacía todas esas preguntas, empecé a ordenar algunos documentos viejos que había guardado años atrás. Necesitaba distraer mi mente. Necesitaba sentir que todavía tenía cierto control sobre mi vida. Fue entonces cuando encontré una carpeta cubierta de polvo, escondida al fondo de un cajón. Era una carpeta color café. La reconocí inmediatamente.
Pertenecía a Ricardo. La había guardado poco antes de enfermarse. Nunca la abrí. Nunca sentí la necesidad. Hasta ese momento, mis manos comenzaron a temblar, porque algo dentro de mí me decía que aquello no era una coincidencia, que mi esposo había querido dejar algo preparado, algo importante, algo capaz de cambiarlo todo. Y cuando abrí aquella carpeta olvidada durante años, descubrí un sobrecerrado con mi nombre escrito a mano. Era la letra de Ricardo, y comprendí que, incluso después de muerto, mi esposo todavía tenía algo que decirme, algo que podía convertirse en la única esperanza que me quedaba. Me quedé inmóvil durante varios segundos, sosteniendo aquel sobre entre mis manos. Era la letra de Ricardo. La reconocería entre miles. Habían pasado casi 8 años desde que murió. Pero aún podía imaginarlo escribiendo despacio, acomodándose los lentes y haciendo pequeñas pausas para pensar cada palabra. Sentí un nudo en la garganta. Por un momento dudé. Tenía miedo de descubrir algo que me lastimara más. Pero también sentía que aquella carta había esperado demasiado tiempo para ser leída. Respiré profundamente y la abrí. Adentro había varias hojas dobladas con cuidado, y una frase escrita al inicio hizo que las lágrimas comenzaran a correr por mi rostro. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte. Tuve que detenerme, cerrar los ojos, tomar aire, porque sentí como si Ricardo estuviera sentado frente a mí una vez más. Continué leyendo. Sé que amas demasiado a nuestros hijos. Sé que eres capaz de entregar todo por ellos. Pero prométeme algo: nunca entregues la seguridad que construimos juntos. Mis manos temblaban. Había más documentos dentro del sobre. Copias certificadas, recibos, papeles del terreno, comprobantes de pago. Y finalmente encontré las escrituras originales, las mismas escrituras que Mariana llevaba años preguntándome dónde estaban. Entonces leí otra línea. Nunca elimines tu nombre de esta propiedad. Prométeme que siempre tendrás un lugar seguro donde vivir. Sentí un escalofrío. Ricardo había previsto algo. Tal vez no imaginó una traición, tal vez nunca pensó que vendría de nuestra propia hija, pero sí sabía algo muy importante: que la vida cambia, que las personas cambian, y que nadie debe quedarse desprotegido. Seguí revisando los documentos, hasta que encontré una cláusula resaltada con tinta azul. Decía claramente que cualquier operación de venta, cesión o transferencia requería obligatoriamente la autorización y firma de ambos propietarios, sin excepción, sin autorizaciones verbales, sin intermediarios, sin representantes. 2 firmas, siempre 2 firmas, y la mía jamás estuvo ahí. Por primera vez en semanas sentí algo diferente al dolor: esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero suficiente para mantenerme de pie. Al día siguiente, regresé con el abogado. Le entregué la carpeta. Revisó cada documento con atención, tomó notas, comparó fechas, analizó las copias de la escritura registrada y luego levantó la vista. Había una ligera sonrisa en su rostro. Señora Elena, me dijo, esto cambia completamente el caso. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué significa eso? ¿Significa que usted conserva derechos plenos sobre la propiedad? Entonces todavía puedo defender mi casa. Él asintió lentamente. Y no solo eso, la venta podría ser anulada. Por primera vez, desde aquella llamada, sentí que podía respirar, pero el destino aún tenía otra sorpresa preparada, porque ese mismo día recibí una visita inesperada. Era don Federico, un viejo amigo de Ricardo. Un hombre que había trabajado durante muchos años en notarías de la ciudad. Me abrazó apenas me vio y dijo algo que hizo que el silencio llenara la habitación. Elena. Cuando escuché el nombre del notario que aparece en esos papeles, supe que algo estaba mal. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Don Federico bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos, y entonces pronunció unas palabras que cambiarían el rumbo de toda esta historia, porque ese trámite fue demasiado rápido, demasiado conveniente. Y conozco a personas que hicieron cosas muy parecidas, personas que terminaron enfrentando investigaciones por fraude. En ese momento comprendí algo aterrador.
Tal vez Mariana no había actuado sola, tal vez alguien la había guiado, tal vez alguien le aseguró que nunca habría consecuencias, pero estaban equivocados, porque después de semanas sintiéndome derrotada, por primera vez entendí que aún no había perdido y que muy pronto mi hija tendría que escuchar una verdad que jamás imaginó, la verdad de que aquella casa seguía siendo legalmente mía. Durante semanas pensé que jamás volvería a ver a Mariana. Mis llamadas seguían sin respuesta, mis mensajes permanecían en visto o simplemente desaparecían. Era como si hubiera decidido borrarme de su vida, como si después de vender nuestra casa también hubiera querido vender el vínculo que nos unía como madre e hija. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando recibió la notificación del proceso legal. Entonces sí apareció. Entonces sí quiso hablar. Entonces sí recordó que tenía una madre. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería pequeña del centro. Llegué primero. Tenía las manos frías. No por miedo, sino por tristeza, porque nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que sentarme frente a mi propia hija para defenderme de ella. Cuando Mariana entró, casi no la reconocí. Lucía elegante, traía ropa nueva, un bolso costoso y un teléfono que seguramente valía más de lo que yo ganaba en varios meses vendiendo comida, pero sus ojos estaban llenos de nerviosismo. Sabía que algo había cambiado. Sabía que ya no era la misma mujer vulnerable que había llorado sola en casa de su hermana. Ahora tenía documentos, pruebas, testigos y, sobre todo, tenía la verdad. Mariana se sentó frente a mí. Evitó mirarme directamente. «Mamá, podemos arreglar esto». Escuchar esa palabra me dolió profundamente. «Mamá». Hacía meses que no me llamaba así. Respiré hondo. Saqué la carpeta, las escrituras originales, la carta de Ricardo, las copias certificadas, y las coloqué sobre la mesa. Ella empalideció. Sus labios comenzaron a temblar. «¿De dónde sacaste eso?» «Tu padre las guardó para protegerme». Por primera vez levantó la mirada, y pude ver algo que llevaba mucho tiempo escondido: culpa, mucha culpa. Mariana intentó justificarse. Dijo que tenía deudas, que necesitaba estabilidad económica, que sentía presión, que las cosas estaban difíciles. Pensé que era lo mejor para todos, susurró. La observé durante varios segundos, y comprendí que seguía siendo mi hija. Seguía siendo aquella niña que corría por el patio, pero también era una mujer adulta que había tomado decisiones terribles. «Lo mejor para todos», pregunté con calma. «¿En qué momento pensaste en mí? ¿En qué momento me preguntaste si quería vender la casa donde murió tu padre? ¿En qué momento consideraste mis sentimientos?» Mariana comenzó a llorar. Yo creí que tenía derecho. ¿Derecho a qué? A una parte de todo eso. Negué lentamente con la cabeza. Necesidad no significa traición. Problemas económicos no justifican mentir. Y ser hija no te da permiso para destruir la confianza de una madre. Sus lágrimas caían sin parar. Entonces, confesó algo que jamás imaginé escuchar. No había actuado sola. Su pareja llevaba años insistiendo. Le decía que aquella casa era un patrimonio desaprovechado, que podía convertirse en dinero, que nadie revisaría documentos antiguos, que tú ya eras mayor, que tarde o temprano la propiedad sería de ella, y poco a poco comenzó a creerlo, comenzó a convencerse de que estaba tomando una decisión inteligente, hasta que cruzó una línea que nunca debió cruzar. «Pensé que nunca habría consecuencias», dijo llorando. «Pero las hubo». Los compradores comenzaron a exigir respuestas, la notaría fue cuestionada, los familiares dejaron de confiar en ella, las amistades comenzaron a alejarse. Y por primera vez entendió algo muy doloroso. El dinero puede comprarte un departamento, puede comprarte un automóvil, puede comprarte viajes, pero jamás podrá devolverte la dignidad perdida. La miré en silencio, y entonces pronuncié las palabras que llevaba semanas guardando en mi corazón. «Yo te habría ayudado si me hubieras dicho la verdad, si me hubieras hablado, si me hubieras pedido apoyo. Habría vendido mis joyas, habría trabajado más, habría hecho cualquier cosa por ti, porque soy tu madre. Pero lo que rompiste no fue un contrato, fue mi confianza, y esa herida tarda mucho más en sanar». Mariana agachó la cabeza, lloró como una niña pequeña, mientras yo comprendía algo importante. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, ya no me sentía una víctima.
Había recuperado mi voz, había recuperado mi dignidad y había recuperado el valor para defender aquello que Ricardo y yo construimos durante toda una vida, pero aún faltaba el último paso, el más difícil, decidir si todavía quedaba espacio para el perdón o si algunas heridas jamás terminan de cerrar. Han pasado varios meses desde aquella conversación con Mariana, y aunque muchas personas creen que la justicia siempre llega con aplausos, con celebraciones o con finales perfectos, la verdad es distinta. La justicia también puede llegar en silencio, puede llegar una mañana cualquiera. Cuando descubres que ya no lloras al despertar, puede llegar cuando vuelves a sentir paz dentro de tu propia casa. La venta fue suspendida. Los compradores entendieron la situación al conocer la documentación real. Se sorprendieron al saber que yo seguía siendo copropietaria legal y que jamás había autorizado aquella operación. Algunos incluso me pidieron disculpas. Ellos también habían sido engañados. El proceso legal continuó durante varios meses. Hubo audiencias, declaraciones, investigaciones, y finalmente quedó claro que la venta nunca debió realizarse. Las irregularidades eran evidentes, las firmas no coincidían, los procedimientos fueron cuestionados y las autoridades iniciaron revisiones sobre quienes participaron en aquella transacción, pero para entonces, algo dentro de mí ya había cambiado, porque comprendí que la verdadera batalla no era recuperar una propiedad, era recuperar mi dignidad, recuperar la confianza en mí misma, dejar de sentir culpa por haber amado demasiado y aceptar algo que muchas madres tardamos años en entender. Amar a nuestros hijos no significa entregarles todo, también significa poner límites, también significa protegernos, también significa cuidar el fruto de décadas de sacrificio. Mariana intentó acercarse varias veces, me llamó, me escribió cartas, incluso vino a visitarme. Ya no era la mujer segura que presumía viajes y fotografías felices, ahora parecía una persona cansada, arrepentida, golpeada por las consecuencias de sus decisiones. Una tarde, nos sentamos juntas en el patio, el mismo patio donde Ricardo sembró sus bugambilias, el mismo patio donde Mariana aprendió a andar en bicicleta. Ella lloró, me pidió perdón, un perdón sincero, de esos que nacen cuando la vida finalmente te obliga a enfrentar tus errores. Mamá, sé que quizá nunca puedas olvidar lo que hice. La miré durante varios segundos y comprendí algo importante. Perdonar no significa fingir que nada ocurrió. Perdonar tampoco significa abrir la puerta como si nunca hubiera existido dolor. Perdonar significa dejar de cargar el peso del rencor. Significa permitir que las heridas dejen de sangrar, aunque las cicatrices permanezcan. Te perdono. Hija, le dije con voz tranquila, pero necesito tiempo. Necesito volver a confiar. Necesito reconstruir aquello que rompimos, porque una casa puede repararse, un documento puede corregirse, pero la confianza tarda mucho más en regresar. Mariana asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ambas estábamos empezando de nuevo. No como antes, tal vez nunca volveremos a ser las mismas, pero sí como dos personas que finalmente entendieron el valor de la verdad. Hoy sigo viviendo en aquella casa, sigo preparando café por las mañanas, sigo cuidando las plantas que Ricardo sembró, y cada vez que abro la puerta azul que construimos juntos, recuerdo sus palabras: nunca dejes de proteger lo que tanto te costó levantar. Ahora sé que tenía razón, porque las casas pueden venderse, los papeles pueden firmarse, el dinero puede ir y venir, pero hay cosas que no tienen precio: la memoria, la dignidad, la confianza y el amor de una familia. Cuando aprende a sanar, hasta hoy sigo mirando aquella puerta azul y me pregunto cuántos padres descubren demasiado tarde que el mayor peligro no siempre viene de extraños. A veces viene de quienes un día llamaron hogar, y quizá por eso quiero preguntarte algo. ¿Crees que el tiempo siempre revela la verdad? ¿Piensas que el perdón realmente puede sanar un corazón traicionado? Te leo en los comentarios, porque muchas veces compartir nuestra historia también es una forma de empezar a sanar